¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este mes de julio de 2024, Portugal ha pasado del 23% de la cuota de venta de automóviles nuevos puramente eléctricos. En ese mismo mes de julio del 24, España ha hecho redondeando un 4,5%. O lo que es lo mismo, Portugal ahora mismo prácticamente está quintuplicando la tasa de venta de coches eléctricos respecto a España. Portugal, un país con una renta per cápita que, aunque ha crecido y ha mejorado mucho en los últimos tiempos, está claramente todavía por debajo de la española. Portugal, un país donde per cápita se venden todavía menos automóviles que en España. ¿Qué narices está pasando? En el canal, en algunos vídeos anteriores y en las charlas que doy, he ido disgregando las claves por las que en Portugal se venden muchos más coches eléctricos que en España. Pero en este vídeo te voy a contar todos los secretos y todos los detalles de por qué eso está sucediendo y cuál es el papel que han jugado determinados estamentos para conseguir eso. Y relacionado con esto, cabe plantearse la pregunta: ¿es que los portugueses son muy listos y los españoles somos muy tontos? ¿O al revés? ¿O es que los españoles somos muy listos no adoptando el coche eléctrico y los portugueses son muy tontos dejándose engatusar? Bueno, pues en este vídeo te voy a contar por qué los portugueses, que evidentemente de tontos no tienen nada, han adoptado el automóvil eléctrico de una manera masiva para el poco tiempo y cuál es su poder adquisitivo, y por qué, como en Portugal, así como en algún país excepcional como Noruega, el automóvil eléctrico se ha puesto tan apetecible que todo el mundo se está planteando comprar uno. Son 4 los puntos que vamos a disgregar con detalle para conocer por qué este fenómeno tan llamativo. En primer lugar, la geoeconomía de Portugal es muy importante para explicar el fenómeno. En segundo lugar, la tradición en lo que es la automoción en el país y también el precio de la energía en Portugal. En tercer lugar, cuáles son las ayudas directas e indirectas que el país ofrece a la compra de automóviles eléctricos, y en cuarto lugar, la red de recarga. Son estos 4 puntos los que explican el fenómeno, el milagro portugués. Así que sin más, vamos a empezar con ellos. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Primero, geoeconomía del país. Portugal encontró en el automóvil eléctrico una oportunidad para transformar el país y hacerlo evolucionar, para ponerlo a la vanguardia de la Unión Europea en este apartado, en este aspecto, el de la movilidad eléctrica. ¿Y dónde estaba o residía esa oportunidad? 2 factores clave. En primer lugar, Portugal es un receptor neto de fondos de ayudas de la Unión Europea. Así que había potencial dinero para desarrollar esta red de recarga y, de las ingentes ayudas que vienen de la Unión Europea, aprovechar una porción importante para electrificar el país, puesto que se supone que esta es una tendencia para el futuro irrefrenable y Portugal tenía la oportunidad de hacerlo en ese momento. Y la oportunidad de país está relacionada también con el hecho de que Portugal, exactamente igual que Noruega, es un país largo y estrecho. Y la mayor parte del tráfico rodado que viaja en Portugal lo hace por un número de vías limitadas si comparamos la complejísima red de carreteras que tiene España. España es un país largo y ancho igualmente, con la población en una parte minúscula pero muy importante, completamente disgregada, y un país donde se hacen muchos kilómetros todo el año. Mientras que en Portugal, creando una red de cargadores lo suficientemente tupida en una extensión relativamente pequeña, se podía conseguir el efecto de que muchas personas creyeran y apostaran en una red de recarga de automóviles eléctricos para abandonar la combustión. Y eso es exactamente esa ventaja competitiva dada por la orografía y por la geopolítica del país, el territorio es el que hizo que Portugal
apostara por el automóvil eléctrico creando una red de recarga. Sobre esto voy a volver a continuación porque es una decisión política y de país, no es una decisión que venga porque a los ciudadanos portugueses de repente les haya dado a todos por comprar coches eléctricos. Es porque tienen la posibilidad de cargarlo e igualmente también porque les sale a cuenta económicamente. Primera respuesta y desvelado del misterio. No existe ningún secreto ni fórmula especial. Sí, la fórmula especial es un volcado y un apoyo absoluto real del Estado, cosa que en España se queda solamente en palabras y en propaganda. En Portugal no, como te voy a contar durante el vídeo, pero partimos de la base de que Portugal identifica una ventaja competitiva por la forma y la estructura de cómo se mueven los ciudadanos en el país y, en segundo lugar, tiene dinero suficiente para poner en marcha ese plan. Antes de hablar del plan, vamos al segundo punto y ya no lo quitamos de encima. Es un punto que, aunque no se considera mucho, es importante. Portugal tradicionalmente ha tenido el precio de la energía, es decir, de los carburantes, e igualmente también el precio de los coches, muy inflado por los impuestos. De hecho, la gasolina es de los países que la tiene más cara y el gasoil también lo tiene por encima de la media dentro de la Unión Europea. Igualmente también, al estilo de los países nórdicos, en Portugal el automóvil se ha considerado un producto de lujo que costaba claramente más que en España. Es decir, que en Portugal la tradición automovilística está vinculada a unos costes de adquisición y a unos costes de mantenimiento por la energía claramente superiores a los españoles. Con lo cual, hay otro fenómeno también muy interesante que formaría parte ya del punto 3, que es que los portugueses en muchos casos se buscan la vida para registrar sus coches a nombre de empresa o como autónomos, porque ahí tienen ventajas fiscales, cosa que en España desapareció ya hace bastantes años. Pero ya tenemos dos factores definidos. Uno, la particular forma de Portugal era una oportunidad para electrificar el país. Dos, los costes de comprar y tener un automóvil en Portugal son claramente superiores a los españoles. Así que, ¿qué es lo que ocurre si el país crea por parte de la administración pública un sistema paralelo al ya existente con muchísimos beneficios fiscales y con muchísimas ayudas para comprar automóviles eléctricos? Que la población apuesta por ello en demasía. ¿Cómo lo ha hecho Portugal? Claramente con los dos puntos que nos faltan: las ayudas directas e indirectas al automóvil eléctrico y, en segundo lugar, la red de recarga del país. Ambas son superpotentes. Vamos a empezar por la parte fiscal. En Portugal sí se dan ayudas a los automóviles eléctricos en dinero, igualmente como en España, solo que son menores. Allí, de promedio, se dan 4.000 euros por la compra de un automóvil eléctrico si eres particular y 6.000 euros si eres una empresa. Otro incentivo para hacer la compra por empresa, como puedes ver. En España la cantidad es superior, pero hay una diferencia importante. Bueno, hay muchas. La primera es que en España la ayuda se corta a los 45.000 euros, mientras que en Portugal llega nada menos que a los 62.000 euros. Es decir, que todavía se puede acceder a más coches. Esto, que puede sonar regular y con razón, puesto que se critica las ayudas a los automóviles eléctricos porque lo que hacen es extraer renta de las clases medias y bajas para dárselas a aquellos que pueden pagar coches más caros y que llegan, en el caso de Portugal, hasta incluso por encima de los 60.000 euros, tiene sentido pensando que Portugal lleva muchos años dando estas ayudas y estos incentivos, y antiguamente los coches eléctricos eran más caros. Esto probablemente cambiará en el futuro, pero para empezar, la venta de automóviles eléctricos tiene una ayuda directa. ¿Qué es lo que ocurre en Portugal? Que cuando compras tu coche te la dan directamente, y no como en España, que tienes que esperar en el mejor de los casos 12 meses, en el caso normal entre 18 y 24 meses, lo que es un gran desincentivador de la compra del automóvil eléctrico por parte de los ciudadanos. Allí el dinero es menos, pero además es que te lo dan en el momento de comprar el coche, que es donde realmente la gente encuentra el alivio y encuentra el desahogo. Si esto es importante, más importante todavía es saber cómo funciona la estructura de los coches en Portugal. Al principio te he dicho que precisamente por el precio alto de los automóviles en ese país, una parte muy importante del parque móvil de aquel país está registrado a nombre de empresa y no a nombre de particulares. El dato te va a volar la cabeza. Más del 85% de los coches eléctricos que se venden en Portugal están a nombre de empresas. Y cuando digo a nombre de empresas, significa a nombre de empresas, sociedades limitadas o sociedades anónimas como España, pero también de autónomos que tienen un régimen fiscal, por cierto, muy distinto al español y que por muy poco dinero pueden acceder a las ventajas de poner el coche a nombre de empresa. Me contaba hace unos días un alto directivo de un fabricante de automóviles de nacionalidad portuguesa que en su país hay muchos particulares que para tener automóvil se dan de alta en la cuota de autónomo porque les compensa. Allí se pagan muchos menos impuestos y mucho menos dinero por la cuota de ser autónomo y a cambio puedes comprar un automóvil con muchos menos impuestos. ¿Y qué es exactamente lo de la reducción de impuestos del automóvil eléctrico?
eléctrico? Bueno, pues te suena cuando en España, antes de la crisis del ladrillo en el año 2008, mucha gente compraba grandes coches a nombre de empresa y se compraban los Porsche Cayenne, los Audi Q7, los BMW X5 y demás hierbas, como si no hubiera mañana. Bueno, pues en Portugal eso se mantiene. Aquí en España, pasado ese momento, se ha dejado de poder desgravar el IVA a la hora de comprar un automóvil. Solamente, o tener un renting, solamente se puede desgravar una fracción. Y ojo, porque lo normal, la dinámica normal, es que tu asesor vaya con pies de plomo y que directamente la administración discuta que la utilización del automóvil está vinculada a la actividad de la empresa y por lo tanto que tú te puedas desgravar el IVA, por ejemplo, o los gastos del automóvil. En Portugal puedes viajar en el tiempo 20 años y directamente que nadie te discuta que la compra de un automóvil es un bien desgravable como gasto e igualmente también que te puedas deducir, ojo, hasta el 100% del IVA en la compra del vehículo. Bueno, esto ya te explica clarísimamente por qué los portugueses han apostado por el automóvil eléctrico. Te dan una ayuda de hasta 6.000 euros si es a nombre de empresa, además lo puedes computar como gasto dentro de la actividad de la empresa e igualmente también el IVA te lo puedes desgravar. ¿Hace falta que te explique más cosas? Sí, todavía hay más y es verdaderamente interesante, pero evidentemente el milagro portugués está relacionado precisamente con el tema fiscal y con el tema de las ayudas, que allí funciona como un tiro. Y ojo, nadie te discute igualmente ninguno de estos puntos, o al menos no se discute de partida, ni tampoco que te desgraves los costes de la recarga del automóvil. El IVA igualmente lo puedes desgravar sin ningún tipo de problema. Recordemos lo que sufren los autónomos en España que quieren desgravar el combustible, la mayoría lo hacen porque es como un empujado hacia adelante, pero muchos siempre pensando, ay, si me pillan, ay, si me hacen una inspección, a ver cuántas facturas me van a tirar detrás. En aquel país esto no sucede. Así que con todo esto, lo que ha conseguido Portugal es crear un ecosistema fiscal súper favorable para el automóvil eléctrico, en el que incluso los particulares entran también y de rebote, si recuerdas el punto 2, van a tener muchísima reducción en el coste de utilización del producto una vez comprado con ventajas fiscales y ayudas por el tema del coste de la energía versus el carburante. Y con esto pasaríamos al punto número 4, que es el otro gran punto importante y fundamental de Portugal, que es la red de recarga. Y aquí es cuando directamente Portugal de nuevo deja en ridículo a España. Entre el año 2008 y el año 2010, Portugal creó una empresa pública que se llama Movi.e. Es una empresa que desplegó una red de recarga para automóviles eléctricos con la colaboración de las empresas privadas. Solo que esto vino empujado, capitaneado y promocionado por el Estado. Y todos los puntos de recarga de automóviles eléctricos se concibieron como una red de cajeros de bancos. Imagínate una caja de ahorros pública de todo un país, pues algo muy parecido se hizo en Portugal. Es decir, todos los puntos de recarga tenían que ser accesibles para todo el mundo y para eso te costaba y te valía simplemente con tener un contrato de electricidad para poder pagar esos puntos de recarga. Además, el Estado obligaba a todos los operadores a estar interconectados e igualmente también registrados en una única aplicación en la que cualquier ciudadano podía acceder a todos los puntos de carga del país, de todas las empresas del país. Y esto por ley y obligatorio. Y no solamente eso, además de eso, los portugueses regalaban 4 años de carga gratis a los ciudadanos para que la gente se acostumbrara y utilizara estos puntos de recarga. Si alguien en el debate típico del huevo y la gallina, qué viene antes o qué es necesario antes, si la red de recarga o el automóvil eléctrico, la respuesta es evidentemente y por supuesto los dos. Pero es más que de cajón que sin una red de recarga mínima no hay posibilidad de que se extienda la venta de automóviles eléctricos por un país. Eso lo entendió Tesla antes que nadie, por eso ha sacado, entre otras cosas, una inmensa ventaja competitiva con sus competidores, y eso lo entendió perfectamente Portugal. Si tenemos que apostar por el coche eléctrico como país, el país tiene que hacer una apuesta por una red de recarga pública, o al menos de acceso público e igualitario. Y eso es exactamente lo que diferencia a Portugal de otros muchos países y, por supuesto, por encima de todos, a España, donde tenemos 20 y pico reinos de taifas, cada uno funciona de una manera distinta, cada uno pide sus ayudas, cada uno entrega sus ayudas, y esto es un absoluto desastre. Tanto las ayudas fiscales como las ayudas directas como la red de recarga están centralizados por el Estado, una y única, y eso facilita enormemente que todo el mundo pueda utilizarlo con facilidad. En el año 20, esta empresa pública, hecha ya su función de despegue de la red de recarga del país, se privatizó y se controla por el Estado, pero ahora es un consorcio de empresas que son las que dentro van colocando sus aplicaciones, cosa que aquí se ha dejado a la iniciativa privada vinculada a la normativa de cada una de las comunidades autónomas
un absoluto desastre que ha hecho además que muchos de los puntos de recarga iniciales que se pusieron, al igual que en Portugal, con ayudas públicas y con ayuda de la Unión Europea, se hayan quedado ahí muertos de risa y que en muchos casos ayuntamientos y organismos locales como municipios o también diputaciones ni siquiera hayan llegado nunca a ponerlos en marcha o hayan estado en marcha un tiempo limitado hasta que se estropearon, cosa que antiguamente era bastante habitual, y si te he visto no me acuerdo. Así que, querida familia, acabamos de desgranar el secreto de por qué Portugal está como está con el automóvil eléctrico. No es ningún misterio ni tiene ninguna otra salsa que el hecho de que el Estado ha empujado a una para promover que así sea, le ha dado a los ciudadanos las herramientas y las ventajas para que estos pudieran asimilar esa tecnología siendo más costosa que la que existía anteriormente, y hoy en día uno de cada 4 portugueses que quiere comprar un automóvil nuevo apuesta por un coche eléctrico. Así de sencillo, porque les salen las cuentas y porque todo está claro y funciona bastante mejor de lo que funciona un sistema en España en el que hacemos mucho más ruido y mucha más propaganda que en otros países y también en Portugal, pero que luego en el mundo real se queda absolutamente en agua turbia y en cosas que rozan la estafa al ciudadano, precisamente porque o no hay dinero o no hay la voluntad o directamente políticamente es imposible generar el entramado público para que este caldo de cultivo se pueda llevar a la práctica de una manera fehaciente y real como han hecho los portugueses. Porque de hablar y de llenarnos la boca de ecologismo y de resiliencia y de Agenda 2030, desde luego somos unos campeones y también estamos verdaderamente hartos. Nada más, queridos amigos, espero que con todo esto se te hayan abierto los ojos y a ver si los políticos también toman nota. Espero que te haya resultado instructivo si has llegado hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho, que es gratis y la mejor manera que tienes de ayudarnos, y muchísimas gracias. Hasta el siguiente vídeo aquí en el canal de carwow.es. Adiós.